Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que abrimos en la 94.5 y en Santiago Televisión para hablar de salud, de medicina, de bienestar. Como siempre, los vamos a estar acompañando para abordar distintos aspectos de la pandemia, pero también otros aspectos de la salud y de la medicina. Vamos a estar hablando hoy en particular sobre cómo seguir disfrutando de la alimentación de fin de año en el contexto de las festividades, teniendo en cuenta ciertos aspectos para, por ejemplo, no subir de peso, cuidar los niveles de azúcar, pero al mismo tiempo pasarlo bien. ¿Qué alternativas tenemos para pasarlo bien y al mismo tiempo disfrutar de la comida de estas festividades? De eso vamos a estar hablando en el programa de hoy. En la segunda parte de 94.5 vamos a estar conversando sobre la resistencia a los antibióticos, cómo las bacterias son capaces de resistir el efecto de algunos medicamentos para tratar infecciones y cómo este problema se va profundizando con el paso de los años. Cada vez es un problema que está preocupando más a los especialistas. De eso vamos a estar conversando en el programa de hoy. Recordar, estamos en Santiago Televisión y estamos en diariousach.cl, santiagotelevisión.cl y también estamos en todas las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en todo el mundo virtual. Somos @radiousach y @santiago.tv. Santiago abreviado, @stgo.tv en particular. Esa es la forma que nos encuentran en YouTube. Es el YouTube de Santiago Televisión, donde quedan albergados todos los programas de esta temporada de Consulta 94.5 para que ustedes los puedan volver a ver y también compartir. Recuerden que además estamos en Spotify. Ahí nos encuentran en nuestra cuenta Consulta 94.5 y también pueden volver a escuchar y compartir todos los programas de esta temporada. Habiendo dado entonces todas las coordenadas para que se sumen a esta conversación, a una pausa nada más que de 2 minutos y ya abrimos la atención en Consulta 94.5. En la Consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Y seguimos en Consulta 94.5 porque estamos terminando el año y a estas alturas cuidar la dieta parece difícil en medio de las celebraciones. Si a la comida que usualmente consumimos en esta época le sumamos, por ejemplo, también el aumento en consumo de alcohol y bebidas azucaradas, es posible que terminemos quizás con algunos problemas digestivos, pero también con algunas culpa muchas veces por la forma en que nos alimentamos en esta época en que abundan las celebraciones y las festividades. ¿Cómo alimentarnos saludablemente durante estas fechas, pero al mismo tiempo pasarlo bien y hacerlo sin culpa? De eso queremos conversar con el doctor Tito Pizarro Quevedo, médico con especialidad en pediatría, magíster en nutrición, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH y también parte del programa de salud pública y de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud de la USACH. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido de regreso al programa. Encantado, muy bien, atento a todo lo que tú planteas y muy interesado en poder transmitir algunos mensajes en estas fiestas, pues, sobre todo en el Año Nuevo. Exactamente, doctor. Doctor, comencemos entonces por qué tenemos que evitar al momento de pensar en lo que vamos a comer durante estas fiestas, porque no solo es, por ejemplo, la noche de Año Nuevo, sino que al otro día uno sigue generalmente juntándose con los amigos y con la familia, y por lo tanto sigue también disfrutando de los placeres de la comida de esta época. Entonces, ¿qué debemos evitar? Correcto, mira, lo primero que hay que entender es que no es el Año Nuevo, ni la fiesta, ni la reunión con los amigos, las amigas, con la familia, el momento para hacer dieta. Hay que sacarse esa idea y olvidarse un poquito de eso, tranquilizarse un poco. La alimentación en los periodos de fiesta y en Año Nuevo y en los encuentros tiene una riqueza que es juntar.
es aglomerar, es la sensación de estar en grupo, en familia, en tribu, ¿verdad? Y eso es muy rico y muy Sí, valorable y eso no hay que olvidarlo nunca. Esto es válido siempre. La alimentación puede ser una excelente excusa para juntarse, para conversar. Pero ¿qué hay que tener de cuidado? ¿Qué cosas hay que tener una especial preocupación? Yo diría que uno de los temas centrales es el picoteo, que algo conversábamos antes, ¿verdad? Y hay estrategias para mejorar ese picoteo, porque habitualmente el picoteo está lleno de grasas, ¿verdad? Está lleno de productos que son muy calóricos y que uno termina engordando mucho. Hay estudios de claro. nutricionistas que muestran que uno más o menos sube medio kilo a 1 kilo en fiestas, en estas fiestas. Entonces, para evitar eso, para evitar ese efecto que después uno lo va a lamentar en enero y febrero, pucha, que comí mucho, una partida es el picoteo. Y en el picoteo Ya, aparecen alternativas. Yo voy a mencionar solo una. En las ferias hoy día uno puede encontrar cereza a muy bajo precio. Entonces uno compra una buena cantidad de ya. cereza, la pone al centro de la mesa y conversa, lo pasa bien picoteando cereza o damasco que están bajando de precio, buscando las frutillas que están bajando de precio y que son exquisitas, que uno las saborea y tienen menos aporte calórico que un trozo de queso, que productos con mucha sal, todas las papas fritas, todas esas cosas que en el fondo engordan, engordan y engordan, ¿verdad? Y producen el mismo placer. Perfecto. Y es verdad que producen el mismo placer, es muy rico comerse unas cerezas en familia o con los amigos, con las amigas, ¿verdad? En una conversación. Entonces yo diría que la primera clave es el picoteo, disminuir las cantidades, ¿verdad? Y aumentar los productos naturales, como por ejemplo un producto de fruta o unos frutos secos, algunos frutitos secos, pero prefiero más esto de la cereza, las frutillas. Por ahí creo que va una Ya. salida para pasarlo bien y para no estar comiendo muchas calorías. O los palitos de apio, los palitos de zanahoria, incluso el brócoli, algunas verduras que uno si las corta y las presenta de alguna forma se hacen muchísimo más entretenidas, doctor, con alguna salsita, el hummus que se hace nada más que simplemente cociendo garbanzos, moliendo los garbanzos y añadiéndole algunas especies, ya que tenemos algo distinto y que pueden reemplazar, por ejemplo, las Y papas a, fritas, como nos decía usted, y ¿no? a muy bajo precio. Y de verdad uno puede encontrar en la feria hoy día los productos de la estación, lo que tú dices, un apio cortado bonito, bien lavado. Aquí hay que evitar a toda costa pasar los días siguientes en el baño, ¿verdad? Las gastroenteritis es muy frecuente en estas fiestas, ¿verdad? Entonces, una manera de evitarlo es un muy buen aseo de manos, una muy buena limpieza de Ya. los alimentos y servirlos al momento para poder degustar. Yo creo que hay muchos productos en las ferias hoy día que uno puede degustar, que uno puede aprender. Pregúntele a la gente de la feria cómo preparo estos productos. De repente uno dice, y esta cosa, no, esto en un picoteo queda muy rico, lo prepara uno con alguna salsita rica y de verdad produce un sabor muy rico. Eso, yo creo que esa es una primera clave. La Perfecto. segunda clave, por supuesto, están en los ¿Ya? alcoholes, ¿verdad? Uno tiene que Ya. tratar de verdad de consumir de todo, pero con moderación. Esto que siempre lo decimos los que nos dedicamos a la nutrición. ¿Qué significa comer con moderación y tomar con moderación? Primero recordar que si yo voy a conducir después, no puedo beber o entrego la llave. Yo creo que esa es una regla de hoy día, cualquier acto social. Si yo voy en auto a un lugar, tengo que asumir que no voy a tomar. No, si Perfecto. deseo tomar, tratar de evitar disminuir, ¿verdad? Disminuir la moderación. Y estamos hablando de para el año nuevo una o dos copitas, el champaña, ¿verdad? El año nuevo y tratar de festejar más con jugos, con aguas con sabores, ¿verdad? De productos de la agricultura, ¿verdad? Que son muy ricos, ¿verdad? Aguas de distintos sabores que uno puede preparar y que Sí, reemplace la cantidad abundante de alcohol que se consumen en estas fiestas. Yo creo que hay que tener una especial preocupación por el consumo de alcohol. Siempre preferir aquellos alcoholes que producen menos obesidad y en eso ciertos espumantes, ¿verdad? Son muy buenos porque tienen ya. muy poco impacto desde el punto de vista calórico. Entonces, si yo mirara todos los alcoholes, yo trataría de elegir los espumantes, ¿verdad? Y también no se trata solo de elegir los espumantes, sino que además de elegir en pequeña cantidad. Ahora, si a mí me gusta otro alcohol, perfecto, pero beba con moderación.
Ya, y cuando hablamos con moderación, tenemos que tener mayor precaución con ciertos alcoholes. Estoy pensando, por ejemplo, la cerveza, es verano, hace calor, entonces a muchos les gusta disfrutar de una cerveza bien helada. Entonces, la cerveza, el vino, el pisco sour, que también se toma ahí entre cuando uno está en medio del picoteo, también tiende a aparecer el pisco sour para entretener la jornada. Entonces, Sí. si hablamos de alcoholes en general, ¿cuáles son los que hay que priorizar en aquellas categorías? Mira, todos los alcoholes que tienen en base azúcar o que les agregan azúcar hay que tratar de eliminarlos. Esa es una Ya. buena manera dicotómica de mirar. O prepararlos con endulzante. Por ejemplo, el pisco sour que tú mencionas, ¿verdad? Un pisco sour diet, Ya. tú vas a cualquier restaurante hoy día le dices, hágamelo pero sin azúcar, prepáremelo con endulzante. Y bajamos al tiro la cantidad de calorías que estamos ingiriendo por la misma porción, por un pisco sour sin azúcar. No quiero con esto decir que tome sin azúcar, sino que quiero decir que si va a consumir un pisco sour, consúmalo con menos grados de alcohol, perdón, con menos grados de azúcar, que esa es una variante. Y dentro de la Claro. batería de alcoholes, yo insisto que los espumantes son la mejor opción, ¿verdad? Las cervezas, el vino, bueno, son opciones que van aportando más calorías, ¿verdad? Pero que no son, si uno consume uno, dos o tres vasos, tampoco es una situación que va a terminar obeso al día siguiente, ¿verdad? Uno puede consumir esa cantidad de alcoholes. Pero yo, si uno lo pone en una gradiente, yo me quedo primero con los espumantes, ¿verdad? Y después voy bajando, ¿verdad? Cervezas, vino, y finalmente los alcoholes de más grado alcohólico son, por supuesto, más calorías. Recuerden que las calorías vienen del alcohol, puesto que los grados alcohólicos en el fondo se multiplican se transforman en calorías, ¿verdad? Entonces, si yo tengo bebidas con más grado alcohólico y además le agrego azúcares, Ya. finalmente terminan siendo mucho más calóricos y nos hacen más mal a la salud. ¿M? Entonces, ahí hay una variante bien Perfecto. concreta para los alcoholes. Ahora, ¿se tiene que tomar una copa de alcohol en el año nuevo? Puede tomar un alcohol, pero hágalo con moderación. No consuma más de 2 o 3 copitas para el año nuevo, ¿verdad? Y si va a reunirse con los amigos o la amiga, elija algunos productos que tengan menos azúcar o que sean diet, como lo que yo menciono, de estos que no tienen azúcar, son diet en azúcar. Igual siguen teniendo muchas calorías y hay que igual consumir con cuidado. Perfecto. Ahora, por ejemplo, otro trago tradicional en esta época, el cola de mono. Entonces, hay que tener ahí también alguna, estamos hablando de que ya hay leche, hay otros Mm. ingredientes, pero qué rico es el cola de mono o el ponche en leche con un pedacito de pan de Pascua. Dígame usted, doctor, ¿acaso no es tentador? Entonces, ¿qué Sí. tenemos que tener en No, ahí cuenta no ahí hay cuando mucho que nos hacer. Ahí hay que consumirlo, ¿no? rendimos ahí? Ahí no hay mucho que hacer, pero ojo con, por ejemplo, personas con diabetes. ¿M? Ahí hay que Ya. tener cuidado. ¿Ah? Yo ahí pondría una observación de alerta a personas con diabetes, no consumir esos productos porque les agregan mucho azúcar. Algunos preparan estos cola de mono sin azúcar, ¿ah? Pero ahí ya cuesta mucho más encontrar, es una opción. Yo diría que ahí la recomendación es que tener ojo, preguntar, sobre todo si yo tengo una diabetes, yo tengo una enfermedad con las azúcares, ¿verdad? O yo tengo una obesidad muy importante, de tratar de no elegir esos productos. ¿M? Y para el resto de la población, Ya. bueno, Pero asumir que si es año ni nuevo, siquiera ¿ya? sí, Ni siempre siquiera se un puede, pedacito, doctor, un pedacito siempre, delgadito siempre de se pan de Pascua. Sí, bueno, obviamente que si voy a consumir un producto, elija las porciones más pequeñas. Hay Sí, personas que preparan muy bien los panes de Pascua con menos productos dulces, ¿ah? Estos frutos dulces ya. se introducen y son distintos tipos de pan de Pascua. Y hay incluso en el mercado pan de Pascua para personas con diabetes. Independiente quien sea, la porción tiene que ser pequeña. No abusar, porque dice diet sin azúcar. Ah, puedo comer de todo y me como medio pan de Pascua. No, esa no es la idea. Aunque sea un producto sin azúcar y para toda la población, consuma su porción y agréguele alguna una rica postre de fruta bien preparado, que le va a ser mucho mejor y que lo va a mantener mucho más sano y va a poder comer más de ese producto sin miedo. Ese es un poco quizás el mensaje general. El otro tema Ya, en esta perfecto. fiesta es que hay que estar bien hidratado, ¿m? Porque si uno anda muy Ya, deshidratado, uno tiende a andar consumiendo más bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y al consumir bebidas ya. alcohólicas es increíble, pero el efecto no es que quite la sed, aumenta la sed.
a las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces, si yo estoy bien Claro, hidratado, estoy tomando una buena cantidad de líquidos, de agua, ¿verdad? De aguas con sabores, ¿verdad? De productos de frutas, ¿verdad? Yo me preparo mis ricos jugos de frutas o agua pura, yo estoy bien hidratado, entonces yo voy a consumir menos de estos productos alcohólicos porque voy a tener menos sed y voy a tomar igual un producto, pero en menos moderación. En ya, estos días que hace mucho calor, agua, 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 un elevante si tomes un buen vaso de agua y no vas a ver por qué, pero va a comer un poco menos y no vas a ver por qué y va a tomar un poquito menos. Y esa es una simple regla, agua antes de ir a cenar, agua antes de ir al ya. picoteo, agua antes de consumir un picoteo o una alimentación junto con la familia y va a consumir menos porque hay una sensación de llene, hay una sensación de hidratación que lo hace, que los reflejos cerebrales hacen que dicen que ya uno comió, que ya uno se alimentó y por lo tanto tiene menos hambre y tiene menos sed de alcohol. Entonces, funciona. Créanme que Perfecto. funciona porque hay demostraciones que eso anda muy bien para toda la población. Y lo otro que tenemos que meternos, Perfecto. Iberis, es en el plato de fondo, ¿verdad? En el consumo Eso de le los... iba a preguntar, doctor, ¿qué Sí, pasa con el plato de fondo? Entonces ahí también ya entramos a otro territorio. ¿Qué tener en cuenta cuando pensamos en el plato de fondo? sí. Mira, ahí también, así como tú conversamos de los picoteos ricos, uno puede hacer una buena comida, un buen almuerzo, una buena cena, invitar amigos, amigas, a la familia, decir, mira, tengo un pavo, tengo un producto del mar. No olvidarnos que el mar nos entrega productos a muy buen precio y muy saludables y que uno lo prepare al horno, uno lo pone en la parrilla, uno lo pone con alusa y lo prepara con algunos condimentos y son de verdad muy sabrosos y tienen muy buenos ácidos grasos, se llaman grasos sanos o grasos que nos ayudan a la salud. Y eso es importante tenerlo presente siempre, que si tengo una duda qué tipo de carne, opte por el pescado. Y si voy a optar por las carnes blancas, bienvenido sea, o por las carnes rojas, quizás con un poquitito más de moderación, ojalá elegir las carnes rojas que no tengan tanto tejido grasa, tanta grasa, ¿verdad? Pero en esa escala, cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo más saludable? Consuma pescado en esta fiesta, un rico pescado, ¿verdad? Preparado, consuma carnes blancas o consuma carnes rojas, pero con un poquitito más de moderación. Esa es la gradiente. ¿Y con qué? Bueno, verduras. Aproveche la diversidad de verduras que hoy día nos están dando nuestras ferias, vaya y consuma variedad de platos que uno puede preparar con un conjunto de productos que vienen de la feria que son Sí, muy variados. Hay champiñones, tomates berry, hay lechuguitas, hay apio, y uno empieza a preparar ensaladas bien sazonadas, bien ricas con limón, con vinagre o con otras esencias que uno prepare. doctor, Eh, sí, y queda muy rica la alimentación. Créanme que se puede pasar muy bien en un encuentro familiar ya, y va a quedar del uno o muy bien del punto de vista de la presentación. Y uno puede comer más. Uno tiende en las comidas a comer más. sí, Y bueno, está bien, si es fiesta y también si nos juntamos con los amigos, con las amigas, claro, si nos encontramos con la familia. Pero también hay que tener recordarse que no hay que prepararse para la cena. Yo conozco amigos y amigas ya, que no dejan de comer desayuno, almuerzo, porque se viene una cena. Eso es lo peor que hay. O sea, yo creo que en los días ya. de fiesta y cuando me voy a juntar, tome desayuno, almuerce en forma regular, porque va a llegar a la cena con hambre, pero no muerto de hambre, y va a consumir un poco menos de los Perfecto, productos. ya. Quizás Ahora, esas son las doctor, claves. ¿qué Y pasa? sí, Sí. Sí, ¿y qué pasa, por ejemplo, con algunos acompañamientos que muchos disfrutamos en esta época también? Por ejemplo, las papitas mayo, el arroz, el choclo con mayonesa, que también son parte de la variedad de ensaladas o acompañamientos que uno suele poner en la mesa también. Entonces, hay que tener en cuenta las porciones. Uno dice, ah, pero si son papas, es choclito, ¿qué daño me va a hacer? Entonces, ¿qué consideraciones tener a la hora de los acompañamientos cuando uno quiere añadir algún carbohidrato ahí con las verduritas? ¿Mm? Recuerden la regla de oro, que si yo me he alimentado de harta ensalada, de harto producto verde o rojo, amarillo, ¿verdad? Con diversidad de colores, voy a tener menos apetito para los productos que tú estás mencionando. Y voy a poder comerlos, Ya, pero
lo voy a comer con un poquito más de moderación porque ya me he ido alimentando. ¿Ah? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Hay un estudio muy bonito en donde se pone un grupo de personas, le dan libre la opción de ensalada y le ponen, después llegan a la sección de estos que tú agregas, ¿verdad? Las papas, ¿verdad? El arroz, fideo, etcétera, y ya consumen menos de esos productos en forma natural. Si yo he puesto en mi plato una rica variedad de ensalada, lo he sazonado bien, yo tengo menos ganas de consumir en abundancia los otros productos. Y bienvenido el choclo y bienvenido las papas, pero ojalá que sean papas al horno, ojalá que sean papas cocidas, ¿verdad? Y no papas fritas, hay que evitar las frituras. Porque además lo voy a pasar mal, pues voy a haber comido una cosa que es pesada, que en la noche me va a doler la guatita, ¿verdad? No voy a estar del todo bien para bailar, ¿verdad? Para pasarlo bien. Entonces, si yo elijo una papa al horno, una papa cocida, yo elijo una papa, ¿verdad? De esa forma, tengo más posibilidades de que eso me haga mejor y que no me caiga mal. Ojo, desde el punto de vista estructural, los arroz, el fideo, ¿verdad? Todos estos productos, ¿verdad? Son muy ricos y sacian mucho, producen mucha saciedad. Y eso está bien. No es que estemos diciendo, no se puede, hay que comer solo productos verdes. No es esa la idea. La idea es que usted haga un consumo diverso, que elija distintos productos, distintas formas de preparar y no le tenga miedo a echarse de todo un poquitito, ¿verdad? Y la otra clave es masticar bien. No comer apurado, no se va a acabar la comida, hay una buena oferta de comida en la casa, ¿verdad? Entonces, deguste bien, hágalo un placer, aliméntese con tiempo, ¿verdad? Si viene el año nuevo, aliméntese tempranito, ¿verdad? Para prepararse para el año nuevo, no esté corriendo comiendo. Porque el mayor problema de la alimentación es que cuando uno come tan rápido, como que no se dio cuenta de que ya se alimentó y quiere volver a comer. Exacto. Efectivamente, Entonces, doctor. Sí, si uno lo hace de manera disfruta, como dice usted, lento, masticando, disfrutando la conversación también, entonces probablemente la satisfacción de haber comido y el cerebro registrando que efectivamente comió va a ser mucho más efectivo. Doctor, se nos está acabando el tiempo, nos quedan 30 segundos, pero ¿algún consejo para el postre? Usted ya lo adelantaba. Fruta picada, qué sé yo, pero también uno cae en la tentación de un pedacito de torta, algún pastelito, algo para acompañar el cafecito después del plato principal. Entonces, recomendaciones brevemente, doctor, para el postre. Sí, empezó a dar hambre cuando hemos estado hablando tanto de comida. Al postre tiene que ser, ojalá fruta, ojalá diversidad de fruta. Pero si voy a comprar helado, elija helado sin azúcar. Si yo voy a comprar una torta, pídale en la pastelería, hágame una torta sin azúcar. No es que eso signifique diet, que nos vayamos a bajar de peso. Igual hay que comerse una porción pequeña, pero es mejor algo sin azúcar, algo con azúcar. Quizás esa es la regla de oro, ¿verdad? Y consuma su trozo de torta. Ojo con los diabéticos, ojo con personas que tengan problemas de obesidad, pero puede consumir una porción pequeña. Y lo otro es que terminada la fruta, se vaya a bailar, muévase un poquito, que hay que ir por un balance entre lo que uno come y lo que uno gasta. Doctor. Y entonces el baile gasta energía, hace bien, sociabiliza, es muy bueno bailar después de una buena alimentación. Y eso, perfecto. Entonces, disfrutar de la cena con las debidas porciones, sin azúcar ojalá, y después irse a bailar y todo en moderación, doctor, y podemos disfrutar, podemos probar de todo, pero si lo hacemos en la justa medida de alguna manera, también eso nos ayuda a poder pasarlo bien sin culpa y seguir disfrutando de todo lo rico que comemos en esta época. Doctor Tito Pizarro Quevedo, médico con especialidad en pediatría, magíster en nutrición, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH y también del Programa de Salud Pública y de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud de la USACH. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este cierre del año. Que tenga un fabuloso 2022, doctor, y lo vamos a estar, por supuesto, invitando en la siguiente temporada de Consulta 94.5. Chao, chao. Chao, un gusto, que les vaya muy bien. Felices fiestas. Gracias. Felices fiestas, sí. Y nosotros y nosotras nos separamos nada más que 2 minutos y ya continuamos con la conversación sobre salud, medicina y bienestar en Consulta 94.5. A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa,
Información relevante para la consulta 94.5. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Recuerden que estamos en todas las redes sociales y estamos en YouTube. Ahí pueden revisar todos los capítulos de este espacio dedicado a la salud y a la medicina en nuestra cuenta de Santiago Televisión, que es @stgo.tv, santiago.tv. Y además, este espacio, este programa lo pueden encontrar en Spotify. Nos encuentran ahí como Consulta 94.5 y también están albergados todos los capítulos de esta temporada de programa. Y queremos seguir hablando de salud porque hace algunas semanas una joven de 17 años falleció por un paro cardiorrespiratorio tras realizar una rutina de ejercicios en un gimnasio en Villa Alemana. ¿Qué consideraciones hay que tener antes de entrenar en un gimnasio y hacerlo también a alta intensidad? ¿Cuándo consultar primero a un médico para saber qué ejercicios son adecuados para nosotros? ¿Qué exámenes se deben realizar antes de iniciar una actividad física? Todos los detalles sobre este tema los trae el periodista Rodrigo Alcaíno. ¿Cómo prepararse para el ejercicio? De acuerdo a los especialistas, es necesario realizar una activación o calentamiento previo al deporte para alcanzar progresivamente las intensidades y exigencias que tendrá la sesión de entrenamiento. No solamente se preparan las articulaciones y musculatura, sino que también el sistema nervioso central. Esto permitirá tener un mejor rendimiento en la práctica y reducir el riesgo de lesiones. En este contexto, ¿es recomendable realizar un chequeo médico previo? Javier Sá, especialista en medicina del deporte de la Universidad Mayor, lo explica. No todas las personas necesitan un chequeo médico previo por algún personal de la salud antes de iniciar un programa de entrenamiento o ejercicio. Sin embargo, es importante tener algunas consideraciones. Primero, el nivel de actividad física actual de esa persona. Segundo, la presencia de síntomas o comorbilidad en ese paciente. Y tercero, el nivel de actividad física o deporte que está buscando realizar. Las guías de ejercicio y actividad física están diseñadas para amplios grupos poblacionales y buscan derribar las barreras asociadas a la actividad física y el deporte. Dados los amplios beneficios que tiene el ejercicio y la actividad física, se busca derribar la mayor cantidad de barreras que existen. Los exámenes previos a la actividad física deben ser evaluados caso a caso por un especialista. Sin embargo, los exámenes iniciales deben buscar la seguridad y la salud del deportista, por lo que se recomienda realizar un electrocardiograma y exámenes de sangre básicos que busquen alteraciones metabólicas o deficiencias nutricionales. ¿Hay grupos etarios en mayor riesgo al momento de hacer ejercicio? Javier Sá lo explica. A medida que envejecemos, todos presentaremos mayor riesgo probablemente, lo que no quiere decir que personas jóvenes estén exentas de riesgo. Los casos de muerte súbita siguen siendo muy bajos de incidencia, sobre todo en relación al ejercicio. Una de las formas de detectar a las personas que pueden estar en mayor riesgo es con un electrocardiograma. Una vez que se produce uno de estos eventos, una muerte súbita por ejemplo, lo más importante es tener personal capacitado en el lugar donde se produce, que un desfibrilador externo automático, o DEA, lo más cerca posible, ya que por cada minuto que pasa tenemos menor posibilidad de sobrevivir a un evento de este tipo. La actividad física es recomendable y segura para personas con enfermedades crónicas, siempre que el grado de actividad se adapte a su forma física y a su situación clínica, por lo que es importante chequear previamente con un especialista. En tanto, las personas inactivas deben iniciar su actividad de forma lenta y progresiva con incrementos pausados en su actividad a lo largo de los días o de las semanas, especialmente si han pausado sus entrenamientos producto de la pandemia. En este contexto, ¿son seguras las mascarillas al momento de hacer ejercicio? Javier Sá, especialista en medicina del deporte de la Universidad Mayor, lo explica. Las mascarillas han mostrado ser seguras y no repercutir sobre parámetros de salud a la hora de hacer ejercicio, siempre y cuando permitan la correcta práctica del ejercicio o el deporte que estamos haciendo. Es por eso que se recomienda su uso en espacios cerrados como gimnasios, y se puede prescindir del uso de mascarilla en deportes al aire libre, ya que presenta un muy bajo riesgo de contagio. Es importante además escoger zapatillas y ropa adecuada y cómoda, beber suficiente agua o líquido durante el entrenamiento, evitar la realización de deportes si presenta alguna lesión y culminar la práctica con ejercicios de enfriamiento, como caminar o estirarse, para permitir que el corazón reduzca progresivamente su ritmo. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Hoy día queremos entender las claves en el uso seguro de los antibióticos. Se estima que unas 25.000 personas mueren cada año a causa del consumo de antibióticos, por ejemplo, en la Unión Europea, y otras 35.000 en Estados Unidos. La resistencia de las bacterias a los medicamentos, acelerada por el consumo precisamente excesivo de antibióticos, preocupa desde hace años a las autoridades sanitarias y también a los especialistas
especialistas, ya que tiene consecuencias graves en la salud de la población. Sobre la magnitud de este problema queremos conversar con el doctor José Munita, infectólogo del Hospital Padre Hurtado y profesor e investigador de la Facultad de Medicina Clínica Alemana UDD. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros y nosotras en Consulta 94.5 y partamos por lo básico. ¿Qué es la resistencia a los antibióticos y qué la provoca? ¿Cuáles son las causas? La resistencia bacteriana la entendemos como cuando los antibióticos dejan de hacer efecto a las bacterias, dejan de matarlas básicamente. Y eso pasa porque las bacterias logran buscar formas de resistir el efecto de los antimicrobianos, así como logran resistir prácticamente todo. O sea, las bacterias llevan miles de millones de años en la Tierra y se han adaptado a todo. Uno encuentra bacterias en los volcanes, al fondo del océano. En el cóndito uno encuentra bacterias porque son capaces de adaptarse a todo. Dentro de esas se adaptan a los antibióticos. Perfecto. Y ahora, doctor, quizás vamos un paso más atrás, considerando que hemos estado en pandemia en los últimos 2 años, que hemos escuchado hablar mucho de los virus y hemos hablado mucho en particular del coronavirus. ¿Cuál es la diferencia, recordemos, entre una bacteria y un virus? Esa es una súper buena pregunta. El mundo microbiano, o sea, básicamente el mundo invisible a nuestros ojos, está lleno de vida. ¿Ya? Hoy día sabemos que está lleno de vida. De hecho, solo un dato te doy, hay mucho más vida, riqueza de vida en lo invisible que en lo visible. Y esa riqueza invisible del mundo microbiano la componen distintas formas de vida, pero una de las más importantes, 2 más importantes son las bacterias y los virus, que son absolutamente distintos en términos primero de complejidad. O sea, los virus son mucho más sencillos, son mucho más chiquititos. No pueden vivir por sí solos los virus, de hecho, necesitan de algún otro huésped que les ayude a vivir, versus las bacterias, que son mucho más grandes, pero independiente de eso y de su complejidad, ambos, virus y bacterias, tienen la capacidad de infectarnos. Una proporción muy chiquitita de los virus y las bacterias nos infectan. La mayoría de ellos están haciendo algo bueno, pero de vez en cuando aparecen maldadosos famosos como por ejemplo el coronavirus o las bacterias que producen infección urinaria, la meningitis, la neumonía, etc. Perfecto. Ahora, las bacterias están en nuestro organismo, tenemos bacterias en nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿En qué minuto esas bacterias comienzan a ser un problema? Esa es otra súper buena pregunta, porque yo creo que un concepto que hemos ido cambiando a medida que vamos aprendiendo es que las ¿Ya? bacterias, en su gran mayoría, el mundo microbiano en general, está haciendo algo muy bueno. Nosotros somos, Ya. en número de células, más bacterias que humanos. Tenemos más células bacterianas que células humanas en el cuerpo. Tenemos más genes bacterianos que genes humanos en el cuerpo. Entonces hay quien sugiere que nosotros somos estas como cavidades cuyo rol es contener bacterias y virus, etc. Entonces todos ellos están haciendo algo muy bueno desde que nacemos. Nosotros hemos coevolucionado con el mundo microbiano por toda nuestra evolución. Ahora, no te he contestado tu pregunta, que es en qué minuto o por qué, y la respuesta es que no la sabemos. O sea, no sabemos por qué una bacteria, la Escherichia coli, por ejemplo, que vive conmigo, contigo, con todo el mundo en el intestino, en algún momento se pone maldadosa y hace una infección urinaria, por ejemplo, que es muy frecuente en las mujeres. Probablemente tú conocí una cantidad de mujeres que han tenido infecciones urinarias y esas infecciones están causadas por bacterias que viven en el intestino de la mujer y del hombre por siempre. Entonces hay un momento en que se pone, nosotros le decimos virulenta, o sea, se transforma en un patógeno y empieza a causar una infección. Si supiéramos eso, podríamos evitar esa infección, pero como no lo sabemos, lo que hacemos es ir detrás de la infección. Una vez que la gente se infecta, entonces darle
un antibiótico, en este caso porque es una bacteria cuando causa una infección urinaria, y tratar la infección. Perfecto. Ahora, tenemos que, por ejemplo, recurrir al uso de antibióticos porque nuestro sistema inmune, nuestro cuerpo, no es capaz de combatir a esas bacterias, porque sabemos y ya hemos entendido cómo funciona un poco nuestro sistema inmune respecto de los virus, pero ¿qué pasa con nuestros mecanismos de defensa cuando estamos hablando de problemas que están siendo, infecciones que están siendo causadas por bacterias? Nuestro cuerpo combate de distintas formas. ¿Cómo ayudan los antibióticos en ese combate? El sistema inmune, por supuesto que también se defiende de las bacterias. Y tenemos herramientas para defendernos de las bacterias, algunas de las cuales son iguales o muy parecidas a las de los virus y otras que son un poco distintas. ¿Ya? Perfecto. El problema es que con el puro sistema inmune, las infecciones bacterianas tienen mortalidad y tienen problemas, acarrean problemas que son demasiado grandes. O sea, las infecciones en general y las infecciones bacterianas en particular fueron por toda nuestra historia como humanidad la principal causa de muerte. Y no sé, en 1800 o a principios de 1900, no era inhabitual que se murieran niños, que se murieran jóvenes de neumonía, de meningitis. No era una cosa, una rareza. Hoy en día es una rareza, y es siempre fue una tragedia, pero hoy en día es realmente, dado lo inhabitual que es, llama mucho la atención. O sea, si se nos empiezan a morir los niños de neumonía, uno dice, pero espérate, ¿qué pasó aquí? Si los niños no se suelen morir de neumonía. Y el motivo por el cual no se suelen morir de neumonía hoy en día es porque nos acostumbramos a tener antibióticos que nos permiten al sistema inmune a controlar la infección y finalmente resultar en mucho mejores resultados clínicos. O sea, que no se nos muera la gente o que se acorten las infecciones, etc. Perfecto. Doctor, y respecto entonces al consumo de antibióticos, ¿en qué minuto el consumo de antibióticos comienza a ser un problema? ¿Cuáles son las precauciones que tenemos que tener nosotros como pacientes cuando consumimos antibióticos respecto de la ingesta de estos medicamentos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Sabemos y lo escuchamos generalmente por parte de los especialistas y en los medios de que hay que evitar el consumo de antibióticos precisamente por estos efectos que pueden tener, es decir, dejar de ser útiles para combatir ciertas infecciones. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta, doctor? ¿Qué tenemos que entender en definitiva? Mira, el mensaje de lo que hay que entender es difícil de transmitir porque tiene dos caras. O sea, yo te acabo de decir que los antibióticos cambiaron la medicina moderna, disminuyeron la mortalidad, son una maravilla de la medicina moderna. Sí. Permiten toda la medicina moderna como la conocemos, o sea, el paciente en la UCI, los trasplantes de médula, el paciente con toda la medicina compleja, las cirugías grandes, todo eso dependen de los antibióticos. Y además dependen las infecciones como la neumonía, etcétera. Eso es cierto. Ahora, junto con eso, también es cierto que nos hemos ido dando cada vez más cuenta que los antibióticos son una joyita que deberíamos reservar para ocasiones estrictamente necesarias. ¿Por qué? Por dos grandes motivos. Uno, por la introducción que tú hacías, porque las bacterias, en la medida que más usamos antibióticos, más oportunidades tienen de hacerse resistentes a los antibióticos. Eso es uno. Y eso lo estamos viendo, que las bacterias hoy en día son resistentes hay muchas bacterias que son resistentes a todos los antibióticos disponibles. Eso es una cosa. Y lo otro es que nos damos cuenta que los antibióticos, con toda la maravilla que han sido para la medicina moderna, también, al mismo tiempo, son una forma, si tú quieres, un poco educada. Es la mejor que tenemos por ahora, pero es una forma poco educada de tratar infecciones, porque así como los antibióticos no son un misil teledirigido, sino que así como matan a la bacteria mala, matan a una cantidad de bacterias buenas. Entonces, hay que elegir muy bien en qué minuto usar los antibióticos. Entonces, desde la perspectiva de
uno como paciente ahora, no como médico. Lo que yo creo que es importante que nos exijan a nosotros los médicos es un poco el pensamiento, ¿será doctor que en verdad necesito este antibiótico? Porque yo sé que este antibiótico me va a matar mis bacterias buenas también y me puede traer consecuencias que yo no quiero. Entonces, ¿será que lo necesito en verdad? Tener esa conversación, un poco elevar la vara con la cual uno toma el antibiótico desde como paciente y con la cual uno receta el antibiótico como médico. Y quizás hay otra cosa que está detrás de todo esto, y es la dificultad que tenemos los médicos de diferenciar las infecciones virales de las bacterianas. Eso no es para nada fácil. Y no tenemos buenas formas de diferenciarlo. O sea, llega un paciente a la urgencia con fiebre, con tos, con dolor de garganta y con dificultad para respirar, por ejemplo. Eso, en condiciones no de coronavirus, ¿podría ser una neumonía bacteriana? Sí, podría ser. Entonces, ¿cómo se trata eso? Con antibióticos. Pero podría ser un virus, por ejemplo, el coronavirus, podría ser un virus, y el coronavirus no se trata con antibióticos. Ahora, en la práctica, como es difícil, entonces lo que los médicos muchas veces hacemos es tirarnos por el camino de menos resistencia, que es decir, mira, sabes que no sé si un virus o una bacteria, pero te voy a dar el antibiótico igual. Y uno termina tomando antibióticos, mucho más usando antibióticos, y de hecho hay datos de esto en coronavirus, una infección que no se trata con antibióticos, el aumento en la cantidad de uso de antibióticos ha sido pero fenomenal. ¿Por qué? Porque finalmente uno, ante la duda, le dan antibióticos. Cuando la conducta puede ser al revés, puede ser, tengo duda, vamos a esperar, veamos cómo sigue, tenemos unos 2 días, si se te pasa la fiebre y estás mejor, bueno, era un virus y punto. O era una bacteria y te doy un antibiótico, ¿te fijas? Entonces hay un balance ahí que no es tan fácil de hacer, pero que es importante que empecemos a pensar. Perfecto. Estamos conversando con el doctor José Munite, infectólogo del Hospital Padre Hurtado y profesor e investigador de la Facultad de Medicina Clínica Alemana UDD, a propósito del consumo de antibióticos y de la resistencia de las bacterias a estos medicamentos. Doctor, entonces cuando pensamos en el consumo de antibióticos y cuando pensamos en combatir bacterias, si lo que tenemos efectivamente es una infección producida por una bacteria, la única fórmula que tienen los especialistas hoy en día para tratar esa infección ocasionada por una bacteria son los antibióticos, o hay otras formas de combatir infecciones bacterianas? Yo te diría que la forma más estándar, por lejos, es el uso de antibióticos junto con otras cosas. O sea, en infecciones en donde hay, por ejemplo, acumulación de pus, drenar la pus es súper importante para aumentar un poco, para ayudarle al sistema inmune. El antibiótico es un empujoncito, entonces hay varias cosas que importan. Uno es el sistema inmune, y por supuesto que por lo tanto la gente con sistemas inmunes más débiles o con uso de drogas, de medicamentos que les disminuyen el sistema inmune, están en más riesgo de infecciones más graves. Entonces, uno es el sistema inmune, los antibióticos son súper importantes para tratar infecciones bacterianas, y lo otro es cuando hay algo drenable. Si uno tiene por ejemplo, una peritonitis, que me imagino que es una apendicitis aguda que después ya se desmadra y tiene una infección enorme dentro del abdomen, eso se llama peritonitis. Eso, solo antibióticos probablemente no lo va a salvar. Entonces, ese paciente necesita una cirugía y lavarle bien. ¿Eso quiere decir que no necesita antibióticos? No, también necesita antibióticos. Es secuencial la cantidad de cosas que uno puede hacer. Y hay cosas un poco más novedosas, por ejemplo, el uso de virus. Los virus son los enemigos naturales de las bacterias. Los virus que atacan las bacterias se llaman bacteriófagos, y hay mucha investigación para usar virus en vez de antibióticos para atacar infecciones bacterianas, porque los virus son como misiles teledirigidos. Eso sí, van y atacan a la bacteria que uno quiere y las demás las dejan intactas. Entonces eso sería una maravilla.
y ya hay experiencia con pacientes, pero todavía muy en pañales. Perfecto, pero para allá vamos, digamos, lo que es bastante esperanzador, porque cuando uno piensa en los virus, piensa como pequeños demonios que nos vienen a atacar a propósito de la pandemia, y entonces piensa y inmediatamente le agrega un poco un sentido negativo a los virus, pero los virus también entonces nos pueden ayudar a combatir los problemas que las bacterias nos ocasionan. Ahora, doctor, se nos va acabando el tiempo. ¿Cuáles son las recomendaciones al minuto de consumir antibióticos? Es decir, cuando el médico decide, ok, te voy a dar antibióticos, esto parece ser una infección bacteriana, ¿qué recomendaciones tener en respecto al consumo? Siempre nos dicen, hay que consumirlos con comida, hay que hacerlo de la forma estricta que nos dice el doctor a tal hora, todos los días, por cierta cantidad de días. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones generales respecto al consumo de antibióticos? Yo te diría que esa que tú dijiste es muy importante, o sea, tomarse los antibióticos sin saltárselo, tomárselo a la hora que Ya. si una vez al día, que se lo toman a la misma hora, o al horario, seguirlo, eso es súper importante. Terminar el número de días que les recomienden, y quizás lo más importante, que es un problema que todavía tenemos, que estamos al debe en el país, y yo creo que tenemos que hacernos cargo de eso, es los antibióticos que sobran. Ya. O sea, no todas las infecciones, más allá que uno tenga el mismo síntoma, no todas las Ya. infecciones son la misma que la anterior. Entonces, los antibióticos que sobran, la gente con cierta frecuencia empieza a tener 3 meses después los mismos síntomas y dice, ¿sabes que la vez pasada el doctor me dio esto? Entonces me quedaron 3 pastillas y me las voy a tomar. O peor todavía, no sé, mi mamá tiene el mismo síntoma, entonces mamá, ¿sabes que yo Sí. me mejoré con esto? Tómate. Eso es nefasto. Es nefasto por varios Ya. motivos. Quizá uno de los más importantes es que encubre síntomas, después no le permite a uno como clínico hacer el diagnóstico adecuado, si es que era una infección que uno tiene que diagnosticar, se enturbia todo. Eh, Ya. los antibióticos tienen efectos adversos que son importantes, y hay antibióticos que en los adultos mayores, por ejemplo, se meten con el corazón, o los pueden hacer convulsiones. Son medicamentos más complejos de los que nosotros nos hemos acostumbrado a considerar, básicamente. Tenemos que Ya. subirlo Perfecto. una escala en complejidad. Alguna vez leía a un experto que decía, a mí no se me ocurriría indicar quimioterapia, porque eso lo indica un oncólogo, es Claro. un medicamento complejo. Los antibióticos uno debería subirlos un nivel, no necesariamente una quimioterapia, pero no es un antibiótico, no es una, por decir algo tal vez inadecuado, pero no es una aspirinita. Ya. ¿Cachai? O sea, Perfecto. los medicamentos en general Sí. tienen efectos adversos, pero los antibióticos deberíamos subirlos un nivel en complejidad. Fantástico. Entonces, tener eso en mente. Son medicamentos complejos, no son medicamentos para tratar un dolor simple o para tratar síntomas simples de un resfrío. Y yo creo que la Correcto. población poco a poco también lo ha ido entendiendo. Queremos agradecerle al doctor José Munita, infectólogo del Hospital Padre Hurtado y profesor investigador de la Facultad de Medicina Clínica Alemana UDD, por esta conversación y por todas estas recomendaciones y perspectivas sobre el consumo de antibióticos y cómo también el consumo excesivo de estos medicamentos está finalmente afectando a la población. Que tenga un bonito día, doctor. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, chao. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de este capítulo de Consulta 94.5. Gracias a todo el equipo técnico de Santiago Televisión y de Radio USACH que hace posible la puesta al aire de este espacio para la salud y la medicina. Ha sido un placer compartir con ustedes la primera temporada de Consulta 94.5 y abrir este espacio para atender a sus inquietudes sobre salud, sobre medicina y sobre bienestar. Les deseamos, por supuesto, a todos ustedes un lindo fin de año y que el 2022, por supuesto, traiga prosperidad, tranquilidad, oportunidades y también buena salud. Muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengan un bello fin de semana. Chao, chao.
Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.